Hola, hoy dentro de nuestras series de vídeos en los que se habla concretamente del Parque Natural del Cabo de Creus o el Cap de Creus en España, vamos a mostrarte uno de los conjuntos monumentales más importantes que existen en la zona, el monumento del conjunto monumental de Sant Pere de Rodes. Si quieres conocer este conjunto arquitectónico tan interesante, quédate conmigo y te lo enseño. El complejo monumental de Sant Pere de Rodes está basado prácticamente en tres grandes estructuras de origen medieval. El monasterio benedictino de Sant Pere de Rodes, que todavía sigue en funcionamiento y que ha tenido una importancia muy específica dentro de lo que es la historia de esta zona en concreto en la que nos encontramos, que es la de la zona de la Selva, ubicada entre el Port de la Selva y Rosas, concretamente, no muy lejos del pueblo de Cadaqués, muy famoso y conocido también, del que ya hablaremos más adelante. Las ruinas de lo que fue el antiguo poblado medieval de Santa Cruz de Rodes, o Santa Creu de Rodes, como se dice en catalán. Y después tenemos lo que fue el antiguo castillo de Verdera, o Castel de Verdera, como se conoce en catalán, que tuvo una importancia defensiva bastante considerable dentro de la zona y que fue objeto de muchas disputas entre la iglesia, la monarquía y los señores feudales de la zona durante mucho tiempo. Se llegaron incluso a realizar guerras santas contra la corona de Aragón por motivo de disputa de la propiedad de ese castillo. Para acceder a este recinto hay que llegar por carretera necesariamente o utilizando bicicletas o senderos de montaña bastante largos, llegar hasta esta zona de aparcamiento, a través de la cual tenemos después acceso hasta el monasterio y todo el conjunto medieval. Más arriba se encuentra el castillo, a través de este paso por el cual no pueden acceder vehículos. Hay que hacerlo todo a pie. Por lo tanto, comenzamos nuestra aventura. Como característica de señalización de senderos transitables a lo largo de toda Cataluña, que es lo que les estamos enseñando ahora mismo, tenemos este tipo de pintadas en los que suele indicarse con dos líneas paralelas horizontales si el camino es transitable o no. En este caso, como pueden ver, tiene el color blanco y rojo, que quiere decir que se trata de un camino con patrimonio histórico e importante, y si fuera blanco con verde, se trata de un camino que tiene patrimonio natural de importancia, así como señalizan los caminos y recorridos senderísticos en esta región de España concretamente. En este caso, al tenerlos así horizontales, quiere decir que el camino se encuentra completamente libre y transitable. Si tuviéramos una forma de X con esta pintada, lo que nos indicaría es que el paso está cortado. Ahora tenemos que continuar por este camino hasta nuestro primer punto, el monasterio de Sant Pere de Rodes. Vamos a ello. Nótese que desde aquí, desde el monasterio, se tiene una magnífica panorámica desde la que se puede dominar prácticamente toda la zona de manera visual, hasta lo que está más abajo, que es el pueblo de El Port de la Selva. Y más allí se encuentra la batería de costa L9, de las cuales hay un vídeo documentando el sitio que te invito a ver y del que dejaré un enlace para que lo puedas apreciar si te gusta el urbex militar. Y más allá del monasterio y las ruinas del pueblo, arriba de todo, las ruinas del castillo. Aunque existe un recorrido propuesto para la mayoría de visitantes que hay en esta zona, nosotros vamos a hacerlo de una manera diferente. Comenzaremos desde el punto más alto hasta ir bajando completamente hasta la zona de parking que les enseñé anteriormente. Vamos a empezar el recorrido por el castillo de Verdera, por toda esa subida. Vamos a ello.
Esto es el recorrido para llegar al castillo. No se lo pierdan, chicos. Después de un recorrido de aproximadamente 20 minutos, aquí está el castillo en todo su esplendor. Ahora vamos a subir para mirarlo bastante bien. Y bien, hemos llegado hasta el castillo de Verdera, el castillo por el cual se pelearon el conde de Ampurias, el abad de Ripoll, y hasta se organizó una guerra santa contra la corona de Aragón, ya que debido a que en aquella época feudal los castillos eran los que garantizaban el control de todos los recursos, incluidos los impuestos y bienes que había en una zona. El que controlara el castillo, lógicamente controlaba las riquezas del monasterio que tenemos más abajo, el de San Pera de Rodas, motivo de muchas disputas a lo largo de muchos años, hasta que acabó la era feudal. Ahora les voy a deleitar con diversas vistas de las ruinas de lo que queda de este castillo. ¡Vamos a ello! Aquí tenemos un ejemplo de la arcada. Esto es un castillo que en sus orígenes fue de estilo románico medieval y después recibió diversas reformas a lo largo del tiempo, en el que se pueden ver ya la mezcla de otros estilos, algo del gótico y otros un poco más recientes en el tiempo. Sin embargo, los orígenes de la fortaleza en sí son de origen medieval, estilo románico. Al menos esos son sus orígenes reales. La fortaleza ya se encuentra completamente en ruina, pero tiene el privilegio de dominar lo que es el punto más alto de la comarca de la Selva. Desde aquí prácticamente estamos en el punto más alto a través del cual se podía ver, como pueden apreciar desde aquí, toda la costa, toda la línea de costa que más allá comunica incluso con Francia, motivo por el demás para pelearse por este pedazo de territorio. Mais je sais pas si c'est là, hein. Ouais, non, c'est là, mais juste après, c'est à droite. Las vistas son sencillamente magníficas. Comenzando por allí tenemos ya lo que es el puerto de Llançà. Más por aquí tenemos Punta Arnella, donde se encuentra el faro, detrás del cual está la batería de costa L9, de la cual hay un vídeo del que te dejaré un enlace para que lo visites, si te gusta el urbex militar. Y tenemos después el Port de la Selva, muy famoso, muy conocido en la comarca. Y más abajo allí, la zona de parking donde tenemos aparcado nuestro vehículo y por el que es necesario llegar. Y ya para que se hagan una idea de lo alto del conjunto, aquí tenemos el puerto de la Selva y ya nos encontramos en un punto de la fortaleza en el que vamos pasando la zona de costa poco a poco hasta llegar a lo que es la Bahía de Rosas, de la cual a nivel de urbex militar también tengo varios vídeos hechos documentando las baterías de costa ubicadas, las principales, en esta zona.
tengo la L8 de Punta Falconera, que se encontraría aproximadamente por aquí, por esta zona, cubriendo esta franja de territorio. Y más allá, donde se encuentran incluso las Islas Medas, que desde aquí no se pueden ver por la bruma, pero están por allí. Justo en aquella punta se encuentra la batería de costa L5 de Punta Milá, que también está documentada en este canal y que te invito a ver también. Y aquí toda la bahía y el pueblo de Rosas, con las distintas poblaciones que se encuentran dentro. San Pera Pescador, La Escala y todas ellas. Bien visto, tomando en cuenta el dominio panorámico que se tenía de la zona, es comprensible que en la Edad Media llegaran a pelearse por este castillo, si te pones a verlo bien. Era la base de la defensa y la riqueza en aquella época de la que hablamos. Con un pequeño mapa panorámico de las distintas alturas que se encuentran en la zona. Durante los tiempos despejados, en los que no hay esta bruma en el ambiente, se puede llegar a ver incluso cosas como el castillo del Montgrí, que se encuentra aproximadamente en esa zona, que también tengo documentado en este canal y que te invito a ver en un vídeo con una ruta senderística también interesante. Y vamos a ir abajo, en la que tenemos esa arcada románica que pinta bastante interesante. Y aquí tenemos un mapa del recinto fortificado en el que nos dicen que por aquí, por esta zona, se encuentra una cisterna, en ese aspecto muy similar al castillo del Montgrí, en el que se recogía las aguas de lluvias para meterlas dentro de este pozo, dentro de lo que es esta cisterna, que era pues lo que surtiría de agua a la guarnición de esta zona. Las vistas son sencillamente magníficas e impresionantes. Ahora continuaremos nuestro recorrido hasta nuestro siguiente punto, el monasterio de San Pera de Rodas. Y bien, volvemos a nuestro punto de encrucijada. Ya fuimos al castillo de Verdera, al Castel de Verdera, y ahora en la segunda parte vamos a ir al pueblo de Santa Creu de Rodas, o las ruinas que quedan de todo ese pueblo medieval que formaron parte del señorío del monasterio, siguiendo todo por este camino. Y bien, aquí está lo que hemos hecho nosotros. Aparcamos aquí, seguimos todo este recorrido, nos pasamos de largo el monasterio y fuimos primero al Castel de Verdera. De ahí bajamos y vamos al siguiente punto, a los restos del pueblo de Santa Creu de Rodas, en donde también hay una zona de parking, como pueden ver, a la que pueden llegar para llegar a lo que son las ruinas del pueblo. Vamos a ello. Y bien, aquí tenemos los restos del conjunto arquitectónico en general, lo que queda de la población.
en los que tenemos una serie de senderos que nos conducen a diversos puntos de la comarca. Aunque debo decir que no todos se pueden hacer a pie fácilmente, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Lo que se encuentra mejor conservado pues es la iglesia, los restos de la capilla, que en principio eran de estilo románico también. Estamos llegando justamente al centro de todo. Esta es la entrada por la que estuvimos ahora. El monasterio se encuentra ahí al fondo, son esas dos torres que puedes ver allí. Aquí tenemos los restos de la iglesia del pueblo y estamos justamente en el centro de lo que debió ser la plaza del mercado, como siempre, y la segunda entrada al recinto amurallado de la población. Se ve por algunas excavaciones que parecen recientes que están haciendo algún tipo de trabajo arqueológico para reconstruir lo que fue la vida de la población. Aquí te explican un poco cómo fue la evolución arquitectónica de la iglesia del pueblo. Dice que el templo se construyó en el siglo X aprovechando una antigua torre de vigías que adquirió la función de campanarios. Y a partir del siglo XII, sobre el cementerio que rodeaba la iglesia, se construyeron las casas del pueblo, junto a los portales de entrada que les acabo de enseñar. Y el pueblo tuvo su apogeo máximo entre los siglos XIII y XIV, que fue cuando se ampliaron algunas casas, se construyeron algunos barrios extramuros de la población, y durante el siglo XV fue cuando se inició el periodo de decadencia y abandono gradual de la población, hasta el punto de que perdió la condición de parroquia en el siglo XVI y se convirtió primero en la ermita de Santa Elena, en la que se mantuvo el culto católico, que es lo típico de estas zonas que estamos ahora mismo, hasta finales del siglo XIX, cuando, bueno, esto se abandonó definitivamente. Y aquí tenemos una pequeña fotografía aérea de lo que son los restos del pueblo, casas, el portal, el camino de entrada, el cementerio y poco más. Y ahora vamos al punto definitivo, el monasterio. Vamos a ello. Y ya el destino final, el monasterio de San Pere de Rodas, viniendo ya desde la antigua población. Volvemos hasta la encrucijada. El recinto ya se encuentra prácticamente musealizado y en este caso la verdad es que no es el objeto de este canal ponerse a mostrar museos que, bueno, en este caso este es más de interés local que otra cosa. Posiblemente en otra oportunidad sí que hagamos algo sobre eso, pero ahora mismo lo interesante es el exterior del recinto. El hospital de los antiguos peregrinos. Normalmente los hospitales cumplían la función de hospicios, es decir, casas de hospedaje en la antigüedad. No eran solamente lugares en los que se atendía a los enfermos. Y esta es la escalera de bajada, la misma de subida, ¿la recuerdan? En la actualidad lo que vas a encontrar es un museo y dependencias episcopales en este lugar, que por un pequeño precio puedes llegar a visitar al estilo de un museo. Realmente lo interesante del edificio es su valor paisajístico y monumental, al ser una muestra de arte medieval, reseñable dentro de la zona, en los que puedes encontrar ejemplos de estilo gótico, principalmente.
Se trata de un monasterio que en su momento fue una fortaleza amurallada, típica de las épocas medievales, bueno, para poder defender el señorío de ataques de forasteros y piratas a lo largo de los tiempos. Y ahora vamos a pasar a mostrarles una de las partes más interesantes para mí, que es la fuente de los monjes. Y aquí tenemos la fuente de los monjes, que viene a través de un pequeño camino desvío que se encuentra señalizado. Yo tengo la pequeña sospecha de que esta agua la han puesto como no potable para venderte el agua que está más arriba. Sin embargo, vamos a seguir el recorrido con una sorpresa final. Aquí hay un pequeño poema haciendo referencia a la fuente. Esto parece un pequeño paso que fue amurallado y cortado posteriormente. Y bueno, y aquí llegamos a la fuente. Yo particularmente he decidido arriesgarme a coger un poco de agua de esta. Y vamos a probarla. Vamos a ver. Bueno, no está mal. La verdad está bastante bien, dentro de lo que cabe. Y bien, esto ha sido todo sobre el conjunto monumental de Sant Pere de Rodes, ubicado dentro de la saga del Parque del Cabo de Creus. Y si te ha gustado, pégame un like, suscríbete al canal, apóyame en redes sociales y tenemos diversos perfiles en Instagram y en Facebook, entre otros. Muchas gracias.